Estimados amigos de Presidio, Texas, Ojinaga, Chihuahua, pues aquí estamos nuevamente pues con casos muy interesantes que han ocurrido en el estado de Chihuahua y principalmente estamos hablando del caso Coyame, el conocido como Roswell mexicano. Ustedes saben que este caso se ha dado a conocer en la televisión internacional a raíz de la difusión que se hizo cuando se determinó, se descubrió el documento DENEP. Yo en lo personal me di cuenta de este documento allá por el año de 1993 cuando empezó a circular por internet. Un tal Vince Johnson, investigador, lo había desclasificado del Comando NORAD y pues en el documento se informaba de que un objeto volador no identificado, un ovni, que había entrado por el Golfo de México a territorio norteamericano y luego a territorio mexicano, se habría impactado con una avioneta Cessna que salió precisamente del Paso, Texas, con dirección a la Ciudad de México. La colisión se produce precisamente sobre el desierto de Coyame y ahí caen los dos objetos. La historia ya es muy conocida con base en este documento donde se habla que la Fuerza Aérea Norteamericana logró detectar al ovni a través de radar desde que venía ingresando desde el Golfo de México a más de 4,000 kilómetros por hora. Y cuando entra precisamente a territorio mexicano, se pierde ahí la señal junto con la de la avioneta que también había sido detectada por los militares. Se sabe que un comando precisamente de México, de Chihuahua, se internó precisamente hacia la región del desierto de Coyame para rescatar el objeto volador no identificado, según narra la historia. Y al encontrar precisamente el ovni, estos militares fallecen en extrañas circunstancias, aparentemente por una bacteria radioactiva que estaba en el ovni, que fue la que causó el fallecimiento de los militares mexicanos. Los militares norteamericanos ingresaron a través de 4 helicópteros de guerra por aire y con trajes bioprotectores para precisamente rescatar este ovni y llevárselo a través de los helicópteros con un destino final que podría ser Atlanta, Georgia, según habla el documento. Aquí lo interesante es que a partir de 1998 su servidor, el ingeniero Gilberto Rivera, y el ingeniero Fernando Castro Posada fuimos a hacer una investigación al desierto de Coyame para investigar en varios ranchos si tenían algún conocimiento de la presencia de este ovni que se impactó el 25 de agosto del 74, según data el documento histórico. Y los rancheros comentaron que solamente sabían de una avioneta que había impactado en los años 80, aproximadamente ya por el 1985, con en unas montañas ahí cercanas a los ranchos que estaban cerca de Coyame. Sin embargo, para el año 2001, otros rancheros que habitan en la región, ya que hay más de 45 ranchos precisamente en todo territorio de Coyame, la familia Venegas nos informó, sobre todo el señor Gilberto Venegas, que en paz descanse, que él había sido testigo allá por los años 70 de un impacto de un objeto volador no identificado, precisamente que produjo un gran estruendo y que cimbró las puertas y las ventanas del rancho donde él vivía. Eso lo constató en una entrevista que le hizo un servidor, Gilberto Rivera, y el ingeniero Fernando Castro en aquella época, iniciando el año 2000. Posteriormente, en el año 2006, se realiza una reunión de investigadores de todo el país aquí en la ciudad de Chihuahua, donde se trató el caso Coyame como uno de los casos prioritarios y donde intervino por primera vez History Channel, que se decidió ir a grabar precisamente el material interesante que ha publicado en su interesante canal, 2 reportajes muy impresionantes junto con los cazadores de ovnis. Pues en la actualidad seguimos buscando más testigos. Es muy común mencionar, principalmente por los rancheros, de que se observan objetos voladores no identificados sobrevolar este desierto enorme del estado de Chihuahua, incluso en la región de Tres Castillos. Afirman varios de estos dueños de ranchos que han visto ovnis a baja altura que emiten luces
incluso han perseguido al ganado y a los rancheros cuando estos están trabajando durante la noche. Una luz muy potente ha iluminado precisamente al ganado. Pues la información que se tiene es histórica y se han estado buscando más testimonios de personas que habitan precisamente en aquellos ranchos que están en ese perímetro donde pudo haber caído el objeto. También están los hermanos Valenzuela, que afirman que pues sí se han escuchado comentarios de otros ganaderos, de otros rancheros, de que el caso pudo ser auténtico o real. Sin embargo, también hay un informe histórico de que 7 años atrás se impactó un misil Pershing balístico procedente también de los Estados Unidos cerca de un rancho que se llama El Cuervo, y en ese periodo de tiempo pudiera haber alguna confusión entre los ganaderos del primer incidente, que fue el misil Pershing en los años 60, 67 por ahí aproximadamente, y la caída del ovni del Roswell mexicano, que ocurrió el 25 de agosto de 1974. En cuanto a los militares mexicanos, hay una hipótesis que hemos manejado los investigadores, que pudieran precisamente estos militares haber tenido un destacamento en Ojinaga, Chihuahua, y de ahí haberse trasladado precisamente al desierto de Coyame. Entonces estamos en el proceso de investigación y aquí estamos presenciando imágenes pues de History Channel, cortesía de ellos, donde pues han hecho una recreación que ustedes ya conocen de lo que ha sido la caída de este objeto de aproximadamente 7 metros de diámetro, un objeto discoidal metálico, totalmente sellado, abollado por el impacto con la avioneta. Y aquí lo interesante es buscar más evidencias ahora en este Festival Internacional OVNI de Presidio y de Ojinaga, con los testigos y con las personas que están aquí presentes. Posiblemente encontremos más evidencias de lo que ocurrió realmente en aquella época de 1974. Es importante mencionar también que en Ojinaga, en el desierto de Ojinaga, en el año 1994 ocurrió otro incidente. Precisamente mucha población que se encontraba celebrando una festividad en la plaza principal de Ojinaga observaron a un objeto volador no identificado que llevaba una gran cauda, que atravesó la atmósfera del cielo nocturno de Ojinaga, se desplazó e incluso se impactó en el horizonte, generando un gran estruendo y un temblor. Es importante mencionarlo. Cuando el objeto se impacta en el horizonte, se presenta una luz muy impactante que se ve en los diferentes poblados que están alrededor de Ojinaga, una luminiscencia que algunos testigos dicen que parecía que se estaba haciendo de día. Incluso esto abarcó varios kilómetros a la distancia, porque pescadores que se encontraban precisamente en una presa que se llama El Granero, entre los que se encontraban 2 investigadores de GIFAE, entre ellos el profesor Moisés Camacho y el profesor Tejero, lamentablemente ya el profesor Moisés Camacho fallecido, observaron la luminiscencia en el horizonte del impacto. Un servidor, Gilberto Rivera, me entrevisté con periodistas del periódico local de Ojinaga, y ellos me comentaron pues de que el ejército mexicano se habría internado a la región del Peguis, hacia la parte sureste, ya que hacia allá se fue el objeto, buscando precisamente partes del objeto. Hay hipótesis, se trataría de algún meteorito, algún misil lanzado por los norteamericanos, en este caso por la Fuerza Aérea o el Ejército, o bien algún objeto volador no identificado. Y es muy importante mencionar, porque estos casos están vinculados en regiones muy cercanas, que son Ojinaga y Coyame, donde se han presentado ya varios incidentes desde los años 70. Hay otro más reciente también de un misil que se impacta contra un cerro y lo desgaja. Incluso los periódicos de Chihuahua, del Heraldo de Chihuahua, publicaron la noticia muy interesante. Últimamente pues ha salido más información a través de la vía internet
donde se habla en un documento que está subido precisamente en internet, de los nombres de militares mexicanos y militares norteamericanos que han sido involucrados en el caso Coyame. Habría que ver qué tan veraz es este documento. Vamos a seguir investigando. Por lo pronto, pues es la información que tenemos, y pues vamos a participar precisamente en este congreso, pues intercambiando información con todos los ponentes y personas que están aquí para averiguar más información del caso Coyame, del OVNI, del Roswell mexicano. Muchas gracias. En el estado de Chihuahua existe una región muy interesante conocida como la zona del silencio. Esta región es una franja desértica que abarca 3 estados del norte de la República: Chihuahua, Coahuila y Durango. Se dice que aquí suceden fenómenos extraños. Desde los años 70, Harry de la Peña, un ingeniero, descubrió precisamente que se presentaba ausencia de las ondas de radio cuando hacía ahí algunos experimentos con radios, los llamados walkie-talkies, y hay interesantes fauna y flora que se manifiestan en este desierto, que ha sufrido mutaciones precisamente por la incidencia de rayos solares, rayos infrarrojos, neutrinos, ultravioleta. Han producido mutaciones en las plantas y en los animales, principalmente en las tortugas terrestres que habitan esta región. El grupo GIFAE ha realizado investigaciones en varias ocasiones en la zona del silencio y hemos detectado la presencia de objetos voladores no identificados, ovnis. También existe un laboratorio de la biosfera terrestre que está por el lado del desierto de Durango. Ahí precisamente se hacen estudios para proteger a los animales, lo que es la flora, la fauna, y pues es una precisamente protegida por parte de las autoridades internacionales de la UNESCO. Es muy interesante investigar en esta zona, ya que también se presentan algunos otros fenómenos vistos por los campesinos o por los rancheros. Hay un fenómeno muy característico que es una bola de fuego que baja por los cerros o por las montañas y se dirige hacia los ranchos, y ya cuando se está acercando precisamente a los ranchos, repentinamente vuelve a regresar hasta desaparecer nuevamente en los cerros. Este fenómeno se le llama como el carro banda, ese nombre que tiene característico. Precisamente aquí en el año de 1970 ocurrió un incidente muy interesante, que fue la caída del cohete Athena, un cohete lanzado por los Estados Unidos para orbitar la órbita terrestre del planeta Tierra, y repentinamente, al pasar por el paralelo en el que se encuentra ubicado la zona del silencio, que es el mismo paralelo donde está el Triángulo de las Bermudas y las pirámides de Egipto, esta sonda espacial que contenía cobalto 60 cayó en pleno desierto de la zona del silencio, precisamente por el lado de Chihuahua, y ahí se impactó. Y precisamente Estados Unidos, a través de Wernher von Braun, que era el director precisamente de la NASA de los cohetes espaciales, pidieron permiso para ingresar a territorio mexicano y recuperar este cohete radioactivo que había impactado y había dejado un cráter, siendo algunos rancheros testigos cuando se presentó este incidente. El rescate se dio por Wernher von Braun y por la milicia norteamericana en el verano de 1970, y a través de las vías de ferrocarril regresaron el cohete hacia Estados Unidos, también con partes de tierra y animales y plantas que fueron contaminadas precisamente por este incidente. Aquí se especula por los investigadores si realmente la caída del cohete Athena fue por la atracción de magnetismo que se habla que existe en la zona del silencio, o los norteamericanos lo dejaron caer a propósito para tener el pretexto de poder investigar la llamada zona del silencio. Es muy frecuente encontrar micrometeoritos en esta región, ya que a lo largo de la historia han caído partes de meteoros en la superficie del desierto, y se pueden encontrar fragmentos precisamente pequeños de
partes metálicas de los meteoritos que han caído en la zona del silencio pueden ser hematitas o también magnetitas, y aquí estamos viendo alguna parte de la historia de lo que sucedió precisamente con este incidente espacial cuando es lanzado desde Estados Unidos este prototipo, este cohete que llevaba esa cápsula de cobalto conocida como el cohete Athena, y que se impacta precisamente en la zona del silencio, por lo que es importante mencionar que en el estado de Chihuahua pues han sucedido estos incidentes de caída de objetos en extrañas circunstancias, lo que es la zona del silencio, el desierto de Coyame, el desierto de Ojinaga, y es importante realizar investigaciones porque se tienen datos históricos. Podemos comparar otras partes del país en lugares donde hayan impactado precisamente objetos ya sea de la milicia norteamericana o meteoritos u objetos desconocidos, en este caso ovnis, y principalmente es el estado de Chihuahua en donde se han producido más incidentes. Recordemos también la caída del meteorito de Allende, que es una región muy cercana a la zona del silencio, ya que se encuentra entre el municipio de Jiménez y en el municipio del Valle de Allende, donde cayó este gran meteorito también hace ya bastantes años. Aquí es muy interesante investigar durante la noche, ya que pues tenemos un cielo estrellado. Ha habido casos donde las personas que entran a la zona del silencio aparecen objetos voladores no identificados que siguen durante el camino una buena trayectoria a los vehículos hasta que estos llegan precisamente a Ceballos, Durango. Pues es una región muy interesante que les informamos aquí que existe en nuestro estado de Chihuahua, y ahí también está el Hundido, que es una caverna que tiene 150 metros de profundidad y pasa un río subterráneo, algo muy impresionante dentro de la zona del silencio. Y lleva más de 20 dedicándose a la investigación de fenómenos paranormales. En los últimos tiempos, el guía Gilberto Rivera ha estado analizando diversos informes sobre la aparición de extraños humanoides. Se define como humanoides a criaturas con características físicas similares a las humanas, que aún no han podido ser descritas por la ciencia moderna. En estos momentos estoy localizando un caso muy interesante aquí en el estado de Chihuahua. Se trata de un ser al que le han llamado el peludo, y que está ubicado o lo han visto en la región de Estación Terrazas, que está a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Chihuahua. Hay más de 5 testigos según lo que estoy viendo en estos momentos. Un caso muy interesante para investigar. El ingeniero Gilberto Rivera decide iniciar su investigación dirigiéndose directamente hacia Estación Terrazas. Es allí donde fueron descubiertos estos, hasta ahora, enigmáticos seres. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo está? Mire, mi nombre es Gilberto Rivera, soy investigador de fenómenos paranormales, Sí, y hemos venido a esta región porque nos han informado de que hay personas que han visto aquí a una extraña criatura, a una especie de humanoide que se aparece en estos lugares. ¿Tiene usted alguna noticia acerca de eso? ¿Hay algún testigo aquí? Sí, señor. Hay varios testigos. Aquí mismo en el rancho. El ingeniero prefiere ser cauto y no generar falsas expectativas. Sin embargo, su investigación previa revela que el campesino Víctor Gutiérrez habría visto personalmente a las curiosas criaturas. En algunas ocasiones se ha acercado aquí a la casa. O sea que ustedes se han visto esa criatura. Sí, señor. El guía confirma que, efectivamente, su información era correcta. Y es invitado por Víctor Gutiérrez al interior del rancho para continuar la conversación. Allí son recibidos por el agricultor Armando Gutiérrez, hermano de Víctor. ¿Me podría describir qué es lo que ha visto de este ser, de esta criatura? Mire, señor ingeniero, hace
como unos 9 años aproximadamente, o 10, no recuerdo, alrededor. Fuimos a caminar atrás de las minas del cobre. Entonces mis hijos me empezaron a decir que algo nos venía siguiendo, que era algo negro. Y me dijeron, ahí está, mira. Y vimos a ese ser, nos asustamos y nos fuimos a la camioneta rápido. Es un ser con mucho pelo, ingeniero. Con mucho pelo que le cae hasta abajo. El guía Gilberto Rivera escucha por primera vez directamente de un testigo presencial la descripción de los humanoides. El relato conmueve a un investigador experto como él. En el momento en que usted lo vio, ¿hacia dónde se desplazó este ser? ¿Por dónde desapareció? Ingeniero, no desapareció. Nosotros subimos. Tuve miedo que algo le pasara a mis hijos y yo no tenía nada conmigo para defenderlos. Tal vez yo debí detenerme y observarlos de más cerca, pero creo que a cualquier hombre le daría mucho miedo. ¿Verdad? Hasta el hombre más valiente, si usted ve algo que nunca en su vida había visto, siente temor. A medida que la entrevista avanza, el guía comienza a preguntarse si tendrá la suerte de presenciar una vivencia como esta. Un fenómeno que podría denominarse no tan extraño en Estación Terrazas. Después de que me sucedió eso, naturalmente que me asombró y empecé a preguntarle a la gente del pueblo, de aquí a los alrededores. Les platiqué mi experiencia. Y al platicarles eso me dijo, no tengas miedo, nosotros los hemos visto muchas veces, pero no hacen nada. ¿Les han dado algún nombre en especial o...? Sí, señor, les hemos dado un nombre. Nosotros les decimos los peludos. La hija del campesino Víctor se llama Brisa Marisol Gutiérrez de la Rosa. Tiene 20 años y es estudiante de Administración de Empresas. Ha sido informada de la presencia del guía en el rancho y después de unos minutos se presenta junto a Martín, un compañero de la universidad, para dar su testimonio. Fueron ellos quienes, paseando por las minas, descubrieron circunstancialmente la guarida de los peludos. Pues andábamos explorando ahí en las minas, nos gusta mucho ir regularmente. Y en una de esas vimos una mina que yo no había conocido y me mantengo por ahí bastante tiempo. Entonces, de repente, mi compañera y yo, Nelly, se nos ocurrió ir a luzar a ese hoyo que está bastante profundo. Y vimos un bulto bastante grande, así peludo también, en el fondo. Entonces le gritamos a él, entonces él fue por una lámpara de bastante potencia. Y cuando él lo aluzó, lo pudo ver, entonces él se impresionó. Se nos ocurrió aventar una piedra bastante grande, porque pues teníamos tentación de ver qué era en sí. Y cuando nosotros arrojamos la piedra, ellos se acercaron aún más y es cuando ya pudimos ver en sí que era otra vez ese ser peludo, pero ya no estaba solo, sino que estaba acompañado. El miedo vuelve a ser protagonista. El guía presiente que la única manera de seguir avanzando es aventurarse él mismo tras la búsqueda de los bípedos de pelambre gruesa y origen desconocido que habrían sido vistos por los pobladores de Estación Terrazas. Para esto, necesita que alguien lo guíe en las minas. Pues vamos para ver los lugares. Sí, claro que sí. Vamos, Martín. Vamos, Martín. Vamos. Algo inesperado ocurre en el viaje. El campesino Armando Gutiérrez, hermano de Víctor, es reacio a conversar sobre los fenómenos paranormales con desconocidos. Sin embargo, el guía Gilberto Rivera logra ganar su confianza.
Armando, ¿me podría platicar qué es lo que, la experiencia que usted tuvo con este ser la primera vez que lo vio ahí en su rancho? Sí, como no, ingeniero, no, pues llegó ahí al enrejado de la ventana y agarró así el enrejado y la cimbraba y entonces lo vi y me asusté y pues corrí, agarré una escopeta, dije, pues a ver qué, pues, este animal, a ver qué cosa, pero... ¿Lo vio de cerca usted? Sí, sí, cerquita, lo vi cerca, así no a lo que viera pues, la ventana, aproximadamente digamos 1 metro. ¿Qué sensación tuvo cuando lo ve en ese momento Pues tan cerca de usted? tuve así mucho miedo, que dije, pues va a arrancar el enrejado y va a tratar de pues, quebrar los vidrios y entrar, ¿verdad?, para dentro de la casa. ¿Cómo era el ser que ve usted en ese momento? Pues era completamente así peludo, ¿no? Muy parecido, muy semejante a uno, ¿no?, a los humanos, nomás que pues todo peludo, todo, pero o sea, muy parecido, tenía sus extremidades y todo, sus manos, porque se agarraba del enrejado. Al ingeniero Gilberto Rivera aún le falta una prueba contundente de la existencia de estos antropoides de aspecto intimidante, a quienes llaman los peludos. En las cuevas espera encontrar algo más. Mire, ingeniero, esta es la parte, el lugar donde nos empezó a seguir el peludo en aquella ocasión que venía con mis hijos. ¿Qué le parece si vamos al lugar donde mi hija y Martín vieron al peludo? En solo unos minutos, los interrogantes que se plantea el guía sobre los seres peludos de Estación Terrazas pueden resolverse. Las respuestas están dentro de las cuevas. ¿Aquí es donde los vieron Sí, entrar ahí también? está Aquí, ingeniero, yo los esperé aquí afuera también Sí. en la estación. Víctor, el agricultor, decide no entrar a la cueva. Aún recuerda el temor que lo invadió al ver por primera vez a la misteriosa criatura. Aquel día logró huir, pero no desea repetir la experiencia. El campesino se lo comunica a su hija. No es fácil para él tomar esta decisión. Nunca han bajado más a este túnel, ¿verdad? No, lo más que hemos llegado son pues como 4 metros que avanzamos y ya, pues, cuando regresamos. En la cueva, las pulsaciones se aceleran. Comienza a percibirse en el ambiente la existencia de los peludos. La investigación continúa. El padre de Brisa, paralizado por el temor al comenzar la expedición, es animado por el resto del grupo que regresa en su búsqueda. Finalmente, el campesino Víctor Gutiérrez vence sus miedos y accede a introducirse en las cuevas para proteger a su hija. El grupo avanza expectante. Cae la tarde en Estación Terrazas y el cansancio comienza a notarse. Lo experimentado en el lugar no alcanza a colmar las expectativas generadas. Gilberto Rivera siente que volverá a estas cuevas en búsqueda de algo más. La hora del regreso se acerca.
Al dar por finalizada la investigación de campo, el guía intuye que aún es demasiado pronto para establecer conclusiones terminantes. Ha llegado el momento de despedirse de la familia Gutiérrez, aunque sabe que volverá a las cuevas una y otra vez, hasta lograr encontrar a los misteriosos peludos de Estación Terrazas. Mi conclusión de este caso es interesante, ya que con los testimonios que se recabaron de las personas que viven en esta región, en Estación Terrazas, el caso del peludo parece ser totalmente auténtico. No, derechamente. Aquí es. Bueno, le tocamos. Buenos días. Andamos medio reburujados, andamos de varias calles buscándola. Ah, ok. Hola, buenos días. Híjole, Gilberto Rivera, no es fácil encontrar a los seres que... compañeros. Carlos Baena, mucho gusto. Tienes para servir. Fue más o menos, fue en el mes de agosto, fue el último domingo del Sí. mes de agosto. Eran más o menos las 3:56 de la mañana. Lo que pasa es que tengo un hijo que tiene 17 años, entonces me pidió permiso para ir a una fiesta. Entonces ya cuando se fueron, aquí atrás vive Licha, pues ella los ve desde que estaba chiquito, y él se junta pues con las hijas y con Adrián, el hijo de ella. Entonces me dijo, oye, vamos a estar allá afuera de la casa, ahí en el jardín de Licha, dijo, vamos a estar haciendo ahí una camillita encerrada. Entonces dije, oye, nomás un ratito, porque 17 años, pues bueno. Entonces me quedé dormida, y luego... sino que de repente de repente me desperté, fue así como que me desperté y dije, ya llegó Toño, y me levanté y vine a ver la recámara, a ver si estaba, y no estaba, entonces dije yo, uy, entonces ya y empecé a hacer la bilis y se me subía así como La que madrugada ya. sí, eran las 3:50, eran las 4, sí, casi, ya faltaba un poquito para las 4, entonces le marco y le dije, Toño, le dije, ¿qué pasó, hijo? Pues aquí estoy con Licha, le dije, y luego... pues como no me hablabas, digo, pues yo no me venía. Entonces lo que pensé, dije yo, se va a venir caminando o por acá o por acá. Entonces dije, no vayan a encontrar algunos chavalillos y se los vayan pues a pelear, ¿no? Sí. Entonces lo que hice, ahí donde está Socorro, ahí es mi mamá, lo que hice fue, a ver, Socorro, lo que hice fue que abrí esta cortina, abrí la cortina y empecé a ver, dije yo, si llega por acá, Sí. o si llega por acá. Pero yo, me dice mi hermana, ¿estarías dormida? No, le digo, Minero, pues sí. Al contrario, le dije, me dio un coraje que me empecé pues ya como que se le sube a uno la... ¿Y por aquella zona los empezó a visualizar? Entonces empecé yo a querer ver si venía Toño. Cuando de repente, todavía era agosto y no había tanta hierba ahí enfrente, si se fija. Ahorita hay mucha hierba. Entonces lo que empecé a ver, cuando de repente, allá enfrente, y venían 3. ¿En dónde está esa otra casa? Por la carretera, Sí. por eso le digo, enfrente hay un lote baldío, hay un lote. Entonces, en la carretera, haga de cuenta que de repente salieron 3, así, pero le digo, muy grandes. Lo que a mí me llamó mucho la atención es que eran exactamente igualititos, del mismo tamaño, y lo del mismo así como que color. Y yo dije, ¿qué es eso?
Pero iban por la calle, por la carretera. por la calle. Ajá. Iban por la calle, así. Pero lo que me llamó mucho la atención es que, digo, eran así como que sí se veían medios como largos, Sí. de un solo color, así como que los tres de un solo color. Y lo que me llamó mucho la atención fue la manera de cómo caminaban. Sí. O sea, caminaban. Pero Claro. ¿cómo eran físicamente? O sea, delgados, fuertes. Más bien delgados, muy largos, las manos como muy largas, pero digo, exactamente los tres del mismo tamaño, como que dos iban adelante y uno iba más atrásito. Y el mismo ritmo, o sea. O sea, iban moviendo los brazos, ¿o qué? Sí. ¿Cómo lo? Ok. Por aquí. Sí. Sí. ¿Y dónde lo vio? ¿En el solar? En la calle, en la carretera. haga cuenta Se ve como muy bien de aquí. ya salieron, por la carretera, Por la así que Loma del así Estado. lo ahí por donde ves la Sí. Troca que está ahí. ¿Iban hacia allá, señora? iban o hacia acá? allá, no, iban hacia allá. Yo pensé de que Pero usted, ¿por qué sí dijo estos no son humanos? por lo que le explicó a él, que eran como muy largos, exacto, o de forma de humano, ¿verdad? De humanoides, o sea, de humanos. Pero eran muy largos, como muy altos, los tres exactamente del mismo tamaño, o sea, no se veía uno más grande, otro más chaparrito, no. Los tres del mismo tamaño, los tres así como que igualitos, así del mismo color, era un gris, no era un gris muy oscuro, ¿Plateado? como medio, no plateado, pero era un gris medio, vamos a decir, ni muy claro ni muy oscuro. Sí, un gris. Disculpe Claro. la interrupción. Pero Sí. ¿qué tan alusada está esa calle? O sea, lo que es pavimento y Pues sí está más o menos alusado. hay una luz mercurial por Sí. ahí en la noche. Sí, está más o O menos. sea, que fue lo que les permitió Ajá. distinguirlo, ¿no? Sí, Me imagino. Sí. Haga cuenta, y es lo que le digo, o sea, lo que a mí me llamó mucho la atención y que fue lo que les platiqué, y inclusive me entró mucho miedo, porque yo, se van a devolver, me van a, o sea. Pero van a usted ver estaba si- por la ventana, no salió a la calle. No salí a la calle. No, pero la estatura promedio de un ser humano es aquí en Chihuahua unos 70. Unos 70, vamos a Sí, decir. entonces eran mucho más Sí altos. se veían muy Pues altos. yo mido Porque- unos 77. No, sí se veían Más más altos. altos. Sí. Ahora, ¿no traían algún tipo de gorra, algo No. en la cabeza? La cabeza se veía pelo, No, pelones o... como los Sí, es buzos, como ¿no? que todo, como si trajeran un traje de buzo. Pero le dan en la cabeza, ¿no? Sí, también, o sea, se veía todo como que uniforme. Aquí estamos grabando algunos aspectos para más o menos darnos una idea de cuánto tiempo pudo ser en el que la señora pudo visualizar a estos seres. Aquí vengo acompañado de Víctor Martínez y pues vamos a sacar más o menos el tiempo estimado en el que estos seres pudieron haberse trasladado. Nos venimos aquí desde este punto, de esta esquina. Aquí vamos a checar el tiempo. Y pues ahorita fue por esta zona, ¿verdad? Son 15 segundos. Exactamente. Y eso a un paso más o menos. Fue por esta zona entonces, no por aquella. No, no, es aquí, de aquí. De aquí, acá, ok. Ese es el campo visual que tiene la señora. Ok. Desde la ventana de su casa. Muy bien. Mira, miraba eso que sí hay luz mercurial. Aquí y aquí. Ajá. Aquí hay luz mercurial, efectivamente. Y pues nos indica que no había tanta planta, tanto matorral. No, tiene, o sea, tiene, ¿cómo se llama? Muy buena visión desde el punto de vista donde... Muy bien. Son 15 segundos. Pero se supone que esos seres vinieron más rápido todavía. Más rápido, pero Entonces, la señora dijo unos 10 segundos. Sí, entonces Puede ser que aproximadamente. sí. Así Sí, es. nosotros caminamos a un paso Más o menos rápido. más o menos, pues no, pero No, no tan rápido. No tan tampoco. rápido. Ujú.
todo está abierto. Muy bien. Y bueno, pues aquí ahorita nos disponemos al otro punto en donde vamos a entrevistar a otro de los testigos. Y para que nos cuente un poquito más de lo que sucedió. Eso fue hace 2 meses, ¿verdad? Hace 2 meses. Hace aproximadamente unos 2 meses. Y pues ahorita vamos a saber cómo pudo esta persona presenciar este ser y hacer ciertos comparativos. ¿Usted vio algo por aquí? Sí. ¿Y hace cuánto Como 2 meses, es que fue como un mes antes que yo, ¿no? Más o menos. ¿Pero dónde lo vio? ¿Aquí fuera de la tienda? Ahí por la calle. ¿En esta? Sí. ¿Qué es lo que vio ahí? Un hombre grandote de negro. Pero grandote, ¿se refiere a que mi tamaño? No, grandote, alto. ¿Será de este Más tamaño? De donde termina el poste. Sí, o sea que son unos 2 metros y medio. Sí. Okay. O sea, dice que veo a una persona como a 2 metros y medio. Más, o sea, pero sí se ve mucha diferencia entre nosotros. No, sí. Delgado, atlético. Delgado. Es que de cuenta que nosotros íbamos pasando ahí y él salió de allá. De la calle. Sí, gracias a él. Y, o sea, usted venía de aquí, llegando. ¿Cómo fue? No, salimos, dimos vuelta aquí. Venía en vehículo. Y entonces el personaje ese que venía haciendo, caminando. Sí, venía como con una bolsa. Con una bolsa. Y los brazos, Todo estaba de negro. pero sus brazos eran normales, como los nosotros, o más largos. ¿A dónde le llegaban los brazos? Acá. Es lo que les digo, o sea, más o menos como, bueno, los que yo vi sí le llegaban ¿Qué acá. tipo de ropa llevaba? Así como uno. Pues es que no me fijé, nomás lo vimos todo de negro, esta manija y yo. Pero era como camisa negra, pantalón negro o llevaba Como saco, como gabardina así. negro. La cara, le vio el rostro. No, nos vimos y nos fuimos. ¿Qué tan iluminado estaba aquí, señor? Pues sí, está. Ahí mercuriales, ¿verdad? Sí, ahí. Nos probó de otro día venimos con más tiempo para ver si podemos captar algo en la noche. Sería muy interesante. Sí. Sobre todo para que vean lo alusado que está y lo Sí, seguro que está para Sí, es que Checar cómo esté el ambiente. checar cómo está la iluminación aquí, cómo está allá, y a lo mejor hasta digo, probablemente pudo haber sido el mismo color, nomás que por la iluminación. Y otro consejo es, si se puede, asomarse otra vez por las ventanas en las madrugadas, a ver si andan por ahí otra En vez. en alguna ocasión que pueda. No, yo esta noche, O sea, me dijo ella, si- yo fui en si la noche estuvieron- no tomar. Porque del reporte Sí. y al reporte se hay una diferencia de un mes. Quiere decir que a lo mejor no se han ido, ¿verdad? Que andan por Les gustó este ranchito, ¿no? No se asuste, José. Está bien. Bueno, muchas gracias, señora. Muchas gracias, ahí estamos en contacto. señora.
Estimados amigos de Presidio, Texas, Ojinaga, Chihuahua, pues aquí estamos nuevamente pues con casos muy interesantes que han ocurrido en el estado de Chihuahua, y principalmente estamos hablando del caso Coyame, el conocido como Roswell mexicano. Ustedes saben que este caso se ha dado a conocer en la televisión internacional a raíz de la difusión que se hizo cuando se determinó o se descubrió el documento DENEP. Yo en lo personal me di cuenta de este documento allá por el año de 1993, cuando empezó a circular por internet. Un tal Vince Johnson, investigador, lo había desclasificado del Comando NORAD, y pues en el documento se informaba de que un objeto volador no identificado, un ovni, que había entrado por el Golfo de México, hipótesis que hemos manejado los investigadores, que pudieran precisamente estos militares haber tenido un destacamento en Ojinaga, Chihuahua, y de ahí haberse trasladado precisamente al desierto de Coyame. Entonces estamos en el proceso de investigación, y aquí estamos presenciando imágenes pues de History Channel, cortesía de ellos, donde pues han hecho una recreación que ustedes ya conocen de lo que ha sido la caída de este objeto de aproximadamente 7 metros de diámetro, un objeto discoidal metálico, totalmente sellado, abollado por el impacto con la avioneta. Y aquí lo interesante es buscar más evidencias ahora en este Festival Internacional OVNI de Presidio y de Ojinaga, con los testigos y con las personas que están aquí presentes. Posiblemente encontremos más evidencias de lo que ocurrió realmente en aquella época de 1974. Es importante mencionar también que en Ojinaga, en el desierto de Ojinaga, en el año 1994 ocurrió otro incidente. Precisamente mucha población que se encontraba celebrando una festividad en la plaza principal de Ojinaga observaron a un objeto volador no identificado que llevaba una gran cauda, que atravesó la atmósfera del cielo nocturno de Ojinaga, se desplazó e incluso se impactó en el horizonte, generando un gran estruendo y un temblor. Es importante mencionarlo. Cuando el objeto se impacta en el horizonte, dos reportajes muy impresionantes junto con los cazadores de ovnis. Pues en la actualidad seguimos buscando más testigos. Es muy común mencionar, principalmente por los rancheros, de que se observan objetos voladores no identificados sobrevolar este desierto enorme del estado de Chihuahua. Incluso en la región de Tres Castillos afirman varios de estos dueños de ranchos que han visto ovnis a baja altura que emiten luces. Incluso han perseguido al ganado y a los rancheros cuando estos están trabajando durante la noche. Una luz muy potente ha iluminado precisamente al ganado. Pues la información que se tiene es histórica, y se han estado buscando más testimonios de personas que habitan precisamente en aquellos ranchos que están en ese perímetro donde pudo haber caído el objeto. También están los hermanos Valenzuela, que afirman que pues sí se han escuchado comentarios de otros ganaderos, de otros rancheros, de que el caso pudo ser auténtico o real. Sin embargo, también hay un informe histórico de que 7 años atrás se impactó un misil Pershing balístico procedente también de los Estados Unidos cerca de un rancho que se llama El Cuervo, y en ese periodo de tiempo pudiera haber alguna confusión entre los ganaderos del primer incidente, que fue el misil Pershing en los años 60, 67 por ahí aproximadamente, y la caída del ovni del Roswell mexicano, que ocurrió el 25 de agosto de 1974. En cuanto a los militares mexicanos, hay un territorio norteamericano y luego a territorio mexicano. Se habría impactado con una avioneta Cessna que salió precisamente del Paso, Texas, con dirección a la Ciudad de México. La colisión se produce precisamente sobre el desierto de Coyame, y ahí caen los dos objetos. La historia ya es muy conocida con base en este documento, donde se habla que la Fuerza Aérea Norteamericana logró detectar al ovni a través de radar
desde que venía ingresando desde el Golfo de México a más de 4,000 kilómetros por hora, y cuando entra precisamente a territorio mexicano se pierde ahí la señal junto con la de la avioneta, que también había sido detectada por los militares. Se sabe que un comando precisamente de México, de Chihuahua, se internó precisamente hacia la región del desierto de Coyame para rescatar el objeto volador no identificado, según narra la historia. Y al encontrar precisamente el ovni, estos militares fallecen en extrañas circunstancias, aparentemente por una bacteria radioactiva que estaba en el ovni, que fue la que causó el fallecimiento de los militares mexicanos. Los militares norteamericanos ingresaron a través de 4 helicópteros de guerra por aire y con trajes bioprotectores para precisamente rescatar este ovni y llevárselo a través de los helicópteros con un destino final que podría ser Atlanta, Georgia, según habla el documento. Aquí lo interesante es que a partir de 1998 su servidor, el ingeniero Gilberto Rivera, y el ingeniero Fernando Castro Posada, fuimos a hacer una investigación al desierto de Coyame para investigar en varios ranchos si tenían algún conocimiento de la presencia de este ovni que se impactó el 25 de agosto del 74, según data el documento histórico. Y los rancheros comentaron que solamente sabían de una avioneta que había impactado en los años 80, aproximadamente ya por el 1985, con en unas montañas ahí cercanas a los ranchos que estaban cerca de Coyame. Sin embargo, para el año 2001, otros rancheros que habitan en la región, ya que hay más de 45 ranchos precisamente en todo territorio de Coyame, la familia Venegas nos informó, sobre todo el señor Gilberto Venegas, que en paz descanse, que él había sido testigo allá por los años 70 de un impacto de un objeto volador no identificado, precisamente que produjo un gran estruendo y que cimbró las puertas y las ventanas del rancho donde él vivía. Eso lo constató en una entrevista que le hizo un servidor, Gilberto Rivera, y el ingeniero Fernando Castro en aquella época, iniciando el año 2000. Posteriormente, en el año 2006, se realiza una reunión de investigadores de todo el país aquí en la ciudad de Chihuahua, donde se trató el caso Coyame como uno de los casos prioritarios y donde intervino por primera vez History Channel, que se decidió ir a grabar precisamente el material interesante que ha publicado en su interesante canal